Son muy bienvenidos, 1:30 de la tarde en punto aquí en Colombia, y nosotros les decimos a todos ustedes, hoy también es un día para recordar que tú eres importante, y sobre todo con el tema que el doctor Carlos Sánchez ha preparado en el día de hoy, doctor, para decirle a toda la gente, su vida vale. Usted es una persona digna, usted es una persona que merece respeto, dignidad, y el tema de hoy sí que va a resaltar eso. Qué rico saludarlo, mi querido doctor. Tatiana, muy buenas tardes y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Nuevamente mil gracias por permitirnos entrar a su casa y contarles algunas cosas, compartir con ustedes algunos elementos, pero fundamentalmente, como siempre lo he dicho, ustedes son los que más nos enseñan. Vamos a ver hoy quién nos va a escribir para que nos cuente un poco, o nos puede llamar también, para que nos cuente un poco en qué momento le han vulnerado sus derechos en salud, usted qué ha hecho y cómo le ha ido. Puede que a uno les haya ido muy bien y eso será muy grato porque nos van a enseñar dónde acudir, dónde poner, digamos, la quejita o la recomendación, o también algunos que de pronto no les haya ido tan bien y vamos a bregar si les podemos ayudar con estos temas. Entonces, lápiz y papel. Tatiana, antes de irnos, recuérdeles el WhatsApp para que nos escriban y para que nos llamen, de tal suerte que podamos hacer hoy un rato bien compartido con nuestros televidentes y conocer de sus experiencias. Bueno, si quieren llamar, 604-448-4142. Si nos quieren escribir, 305-316-6560. Vamos a aprender qué hacer si se vulnera tu derecho a la salud. Y escucharon lo que dije, derecho, y es que todos somos sujetos de derecho. Hablemos un poco de la Constitución para empezar, mi querido doctor. Claro. ¿Qué dice en la famosa Constitución que día a día en las noticias políticas mencionan que la nueva constituyente en 1991 todo cambió? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué decían respecto a los derechos de salud? Sí, básicamente en la Constitución se plantea que se definen unos derechos fundamentales y dentro de esos derechos fundamentales está la vida, pero no se identificaba la salud independiente y autónoma como un derecho fundamental, sino que se decía que era muy importante, que se tenía que considerar por la conexidad que se tenía con la vida, y entonces uno podía tutelar la salud, o sea, cualquier problema de salud podría ser tutelable. En este caso ya hay una modificación, ya se considera un derecho, la sola salud se elevó a un derecho fundamental. Dejó de ser un derecho social y económico, sí, y ahora es un derecho fundamental. Artículo 49, artículo 11, que sí defiende el derecho a la vida, y el artículo 13, que usted nos lo señala como el derecho a la igualdad. Tatiana, y es que lo que pasa es que la Constitución es, digamos así, la madre de todas las leyes, y por eso estos programas que venimos haciendo, el anterior y este, le están hablando a la persona que en la medida en que usted sea simplemente un ser humano que vive aquí en Colombia, puede ser inclusive extranjero, no necesariamente tiene que ser colombiano, usted tiene derechos, tiene algunas obligaciones, pero estamos hablando fundamentalmente de los derechos, y en ese sentido vamos a hacer este programa en perspectiva de derechos, o sea, no es que usted tenga que solicitar, no es que usted tenga que rogar para que le protejan la salud o para que le atiendan, le recuperen su salud cuando la pierda, no, la Constitución lo está diciendo en estos articulados, en estos artículos que usted nos está mencionando. Me gusta tanto cuando usted lo dice, mire, es que no es que nos están haciendo un favor, es que no es un subsidio que a usted le están dando, es un derecho que usted tiene, y hoy vamos a aprender cuáles son esos derechos y qué hacer si se vulnera ese derecho a la salud. Bienvenidos todos, empezamos Los Amigos de Tu Salud. A mí me gustan mucho las conversaciones con el doctor Carlos Sánchez, que es médico, es cirujano, es especialista en gerencia hospitalaria, es un hombre que se ha formado también en este tema de derechos, porque, doctor, nosotros muchas veces aprendemos y disfrutamos y creemos que la salud es solamente mente, cuerpo, listo, pero miren, qué importante también hablar y ver a la salud desde la perspectiva de los derechos a los que nosotros tenemos como colombianos, que están ahí citados y que realmente, doctor, están siendo muy vulnerados, están siendo pisoteados.
y más que entender, porque tenemos un problema muy grande, no vamos aquí a solucionar los problemas del país, a cambiar entonces el sistema de salud, ojalá todo eso mejorara. Por ahora nos vamos a concentrar en el individuo, vamos a hablar de las personas, cuáles son sus derechos y qué hacer si se le vulneran esos derechos, mi querido doctor, entendiendo por supuesto todas esas dificultades que tiene el sistema de salud, y creería yo que teniendo cierta tolerancia, porque sabemos que la situación está muy, muy difícil. Tatiana, entonces, mi querido doctor, sí. Aprovecho ese comentario que usted nos está haciendo, porque los amigos de tu salud precisamente nacen en una concepción totalmente diferente a la que traíamos anteriormente, que uno muchas veces pensaba que tener buena salud era tener un profesional cerquita, tener un hospital cerquita, tener una ambulancia o tener quien lo opere en un momento determinado. Los amigos de tu salud te están enseñando que no es solamente eso está bien, o sea, los hospitales, todos los recursos que tenemos son necesarios, pero lo más importante que te han dejado como enseñanza los amigos de tu salud es que la salud empieza por ti. Por eso es tan importante eso que nos estaba mencionando Tatiana, que definitivamente nosotros también somos responsables de nuestra salud, y por eso nosotros les estamos dando algunos consejos, los que hace tanto el doctor Cristian como Rochi la nutricionista, como el doctor Osvaldo, el doctor como el Osvaldo doctor Restrepo, Carlos, como Carlos Sánchez, todos les estamos dando elementos suyos de comportamiento personal, le estamos dando elementos de cómo manejar en su casa las condiciones adecuadas de la salud, cómo llegar a unos hábitos saludables, a unos buenos hábitos en su vida. O sea, esa es la responsabilidad suya con la salud. Así es. Pero en el momento en que usted pierde esa salud, ¿cuáles van a ser esos recursos que usted tiene? ¿Cuáles van a ser esas instituciones a las cuales acudir? Y como colombiano que es, o persona que vive en Colombia, ¿qué derechos tiene usted en el momento en que usted pierda la salud? Y cuando usted le vulnere esos derechos, ¿cuáles son las alternativas de solución? Que es lo que vamos a hablar. Así es, doctor, pero antes entonces vamos a ver unos conceptos claves que usted nos va a indicar. Efectivamente. Que son unos principios. Sí, son los principios fundamentales que hacen que definitivamente tengamos en cuenta esos derechos. Entonces vamos a mirar que tenemos unos principios, el principio de continuidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a mí no me pueden suspender un tratamiento o un procedimiento que ya me empezaron a hacer. O sea, cuando a mí el médico me ve, me hace un diagnóstico y define un plan de manejo, ese plan de manejo me lo tienen que terminar. Independiente de lo que está sucediendo frecuentemente, digamos en este momento, que las instituciones tienen dificultades para recuperar su cartera, que tienen un déficit financiero, eso tiene que trascenderse, y el Estado colombiano nos garantiza a nosotros que cuando empezó su tratamiento no se lo pueden suspender por ninguna razón. Entonces ahí hay un argumento. Hay otro principio, que es el principio de oportunidad. Ese principio de oportunidad nos dice que definitivamente a uno lo deben atender, independiente de las condiciones que tienen, lo deben atender oportunamente. Ojo, sobre todo a estos pacientes que muchas veces llegan a los servicios de urgencia, y seguramente alguno de nuestros televidentes nos va a contar alguna situación de esta, porque es muy frecuente lo que se llama ese paseo de la muerte, que muchas veces las personas tienen que ir a un hospital en urgencias y le dicen: aquí no atendemos porque no tenemos contrato con esa EPS, una cantidad de disculpas que tienen. Pues apunte por ahí si es necesario que lo tenga. En el caso de que haya una urgencia vital, a usted lo tienen que atender en cualquier hospital, tenga o no tenga contrato con esa EPS. Eso hay que tenerlo absolutamente claro, y de pronto hasta exigirlo, porque muchas veces es un portero, personas a quien respeto y quiero mucho, pero es un portero de una clínica que le está diciendo: no, es que aquí no atendemos de tal clínica, aquí no atendemos de tal parte, aquí no atendemos de esa EPS. Pues no, señor, es una urgencia vital y tiene que ser un médico el que le diga:
su urgencia en este momento no pone en compromiso su vida, usted puede esperar, le vamos a dar una cita prioritaria, tal cosa, pero que lo atiendan a usted y que le diga a un profesional de la salud que lo que usted tiene no es urgente. Pero sea, si es vital, cuando la vida de una persona está en peligro, tienen que atenderla. Tienen que atenderlo independiente de que usted tenga con qué pagar, independiente de que tengan contrato con esa EPS, independiente de que haya plata o no haya plata, independiente de que le hayan pagado los empleados o no, a usted lo deben atender en esa institución, ¿sí? Entonces eso queda claro, una urgencia vital. No se dejen entonces sacar de las instituciones, que muchas veces, muy frecuentemente, eso sucede. Así es. Bueno, el otro principio es el principio de la autonomía médica. ¿Qué sucede? Muy frecuentemente, ustedes, lo que hablábamos la vez pasada, en el programa pasada, una función cumple la EPS, que es a la que uno le paga, y otra función cumple la IPS, que es la que presta los servicios de salud. Entonces había una condición, que eso lo ha superado ya la ley colombiana, en donde la EPS decía, mande estos medicamentos, o el programa que yo tengo no contempla esos exámenes, tal cosa. El médico, ojo pues con los doctores, el médico tiene autonomía y tiene los conocimientos necesarios para decir qué es lo que debe hacer con un paciente. No debe estar supeditado a que esto vale o no vale, sino que simplemente si él como médico, y de acuerdo con lo que ha estudiado y con lo que sabe y con los planes de manejo que se tienen, pide que le hagan algún examen, le den algún tratamiento, le den alguna terapia, eso se debía hacer. O sea, cuando los médicos le dicen a los usuarios del servicio de salud o a los pacientes, no, es que yo creo que tu EPS no permite este examen que te estoy mandando aquí, espérate a ver si te lo aprueban. Si el médico dice, usted necesita X o Y examen, usted tiene el derecho a que ese doctor se lo mande. El problema es que el doctor no lo va a hacer porque estaría en riesgo su trabajo. Por eso buscamos aquí un principio, el principio ético del ejercicio de la profesión, ¿cierto? El principio ético. El método, el juramento socrático. El juramento hipocrático. Socrático, no, ese es el filósofo. Y no de Hipócrates. Sí. Muy bien. Entonces, nosotros hicimos ese juramento, y ese juramento nos está diciendo que de acuerdo a las enseñanzas que yo recibí, de acuerdo a los conocimientos que yo tenga, de acuerdo a los protocolos que me enseñaron a hacer con relación al diagnóstico, yo tengo que sustentar que usted necesita estos medicamentos, o necesita estos exámenes, o necesita este procedimiento, y así debe ser. Okay. Yo tengo que tener razón para sustentarlo. Claro. No es que tampoco yo me ponga a inventar cosas que de pronto no vayan a hacer. O que el médico le va a mandar a la mamá cosas que, ¿cierto? No, o sea, hay que tener, es que doctor, muchas veces parecería que ese criterio, también por las trampas que se le hacen muchas veces a las leyes que existen, entonces digamos que las entidades se regulan y se previenen ese tipo de cosas. Pero ya entendimos, doctor, entonces finalmente si el doctor dice que usted necesita este examen, tiene todo el derecho a que eso suceda. Muy bien. Acuérdese, Tatiana, que usted paga, o todos pagamos una mensualidad por ese servicio de salud. Así es. Y con esa mensualidad nosotros tenemos un plan aprobado, que es el plan básico o el plan obligatorio de salud, lo que se llama el POS o el PBS, ¿cierto? Eso es lo que la ley establece por esa platica que usted paga. Doctor, y que entonces, como usted está haciendo eso, yo hago un paréntesis y lo interrumpo ahí, porque si ustedes quieren saber de qué se trata ese plan, vean el programa pasado. Semana pasada van a YouTube, lo buscan en Bienestar Televid en YouTube y ven ese capítulo del doctor de la semana pasada, buscan al doctor Carlos y se llama así, ¿qué tiene tu plan de salud? ¿A qué tienes el plan obligatorio de salud? ¿A qué tienes derecho? Y luego sigues viendo este programa y ahora sí, doctor, cierro el paréntesis. Entonces, inclusive, si lo que el doctor dice que se requiere está por fuera de ese plan básico o de ese plan obligatorio de salud, él puede sustentar, mediante su historia clínica y una buena documentación, que lo que me está ordenando o que le está ordenando a su paciente, así esté por fuera, es necesario darse. Ok, ¿sí? Entendido.
Me parece muy bien. Y hay personas que son sujetos de especial cuidado o digamos que sus derechos están por encima de los derechos de los demás. Yo lo sé porque soy mamá y sé que los niños son intocables, son los primeros, pero hablemos un poco de eso. Entonces vamos a hablar de lo que son esas personas, esos colombianos que nosotros tenemos, por decir algo, 48 a 50 millones de habitantes, pero hay unos habitantes en Colombia que requieren que el sistema de salud los mire con especial condición, con especial énfasis. Uno de ellos, usted lo está mencionando, artículo 44 de la Constitución, que nos está diciendo que los niños, no solamente en salud, sino en todos los derechos, los niños tienen una mayor digamos, prioridad. Sus derechos son prioritarios a los de los demás. Ojo pues, no pero mire el segundo. Sabemos que muchos adultos mayores nos ven, porque lo siguen a usted. Y este programa nuestro es más de longevidad y de persona mayor. Entonces, las personas mayores también son ese grupo poblacional prioritario. Acuérdense entonces, los niños en todos los derechos, los mayores también son una población prioritaria. Las personas que están que están en una condición de discapacidad o que tienen otras capacidades, como podemos llamar, no quiero enredarme en términos, sino simplemente si la persona tiene limitaciones, es prioritaria, y muy especialmente aquellas personas que tienen enfermedades que son enfermedades huérfanas o que son enfermedades ruinosas. Se llaman enfermedades ruinosas porque definitivamente son muy costosos su tratamiento, entonces prácticamente dejan en la ruina a cualquier familia. Increíble, tengamos en cuenta ese aspecto. Entonces a esas personas el Estado ha dicho, ustedes son prioritarios. Entonces ahí tenemos unos argumentos muy importantes para aplicar las medidas que tenemos para considerar ahorita más adelante. Y por último, las mujeres estables. Las mujeres embarazadas, claro, en términos generales. Bien, vamos a hacer una pausa, vamos a recibir sus inquietudes, sus comentarios, cómo les ha ido cuando han reclamado sus derechos, cómo están sus procesos. 305-316-6560 y ahorita nos vamos a poner la manito en el corazón, vamos a recibir una llamada muy importante y muy especial, sobre todo porque es un llamado a la solidaridad con todas estas tragedias que están ocurriendo en Colombia y principalmente nosotros aquí en nuestro territorio, en Antioquia, en el Urabá. ¿Qué está pasando y cómo podemos ayudar? Ya les vamos a contar. Los cambios climáticos permanentemente nos están recordando que definitivamente tenemos unos riesgos grandes que nos toca asumir en muchas ocasiones y las poblaciones se sienten afectadas. Tenemos la oportunidad de hablar hoy con un socio del Club Rotario, que es una organización internacional, ahorita hablaremos un poco más con él, pero que nos cuente definitivamente, José Betancourt, cuéntenos qué es lo que está pasando en Urabá, qué situaciones tenemos allá, cuántas personas han sido afectadas y en qué podemos colaborar los antioqueños que nos hemos caracterizado por esa solidaridad, por ese compromiso comunitario. Entonces, José, por favor, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando. Buenas tardes, les agradezco su cordial colaboración y el espacio que nos brindan. Todo Colombia sabe que este fin de semana, con la presencia de un fenómeno climático, en Urabá las lluvias fueron torrenciales en toda la serranía de Avive, en todo el nudo de Paramillo, hacia el lado de Córdoba y hacia el lado antioqueño. En el lado antioqueño, dos cuencas en particular quedaron muy afectadas: la cuenca del río San Juan y la cuenca del río Mulatos. Eso corresponde a los municipios de San Pedro Urabá, Necoclí, Arboletes y San Juan. Allí prácticamente todas las veredas de estos municipios quedaron anegadas, totalmente inundadas, se perdieron todos los cultivos, las familias que allí residen perdieron todos los elementos de su hogar porque se los llevó el agua, las sábanas, su ropa, los cultivos quedaron totalmente perdidos. En este momento estamos invocando la solidaridad de todos los antioqueños y hemos encontrado muy buenas respuestas para que todos nos pongamos la mano en el corazón y le demos la mano a todas estas comunidades.
son muchas personas. Son alrededor de 35.000 a 40.000 personas. No se tiene el censo porque es un área rural muy extensa, pero le estamos dando la mano a todas estas comunidades con alimentos, con elementos de hogar, y en una segunda etapa ayudarles a reconstruir sus vidas y sus cultivos. Don José, queremos preguntarle justamente eso, estamos viendo las imágenes y realmente yo creo que a través de redes sociales se ve, nos conmueve, don José, y queremos preguntarle entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hay alguna entidad donde pueden ir las personas que nos están viendo a colaborar? Usted está mencionando lo que necesitan, pero entonces mencionemos cómo lo podemos hacer, de qué manera podemos lograrlo. Bueno, nosotros, el Club Rotario es una entidad, es una organización mundial, en toda Antioquia con una infinidad de clubes, entonces a través de los mismos clubes rotarios nos pueden hacer llegar las ayudas. ¿El Club Rotario de cada municipio? ¿El Club Rotario de cada municipio? Sobre todo los clubes rotarios de Medellín, que son alrededor de 10 clubes, ellos pueden recibir las ayudas y hacernoslas llegar a nosotros. Nosotros estamos aquí recibiendo ayudas en la sede de Suganar y A Ganar en Chigorodó y en la sede de la farmacia Fátima en Apartadó. Ok. ¿Hay alguna cuenta, José, para de pronto si hay posibilidades de recolección de dinero, algunas personas que quieran aportar en dinero? Sí, pero me coge de improviso, no la tengo aquí a la mano. Si es posible, yo se las hago llegar a ustedes y ustedes ya la comunicarían más tarde. Claro que sí, don José. Fácil. José, ustedes como Club Rotario de Urabá han tenido, digamos, mayores acciones en una veredita de Necoclí que se llama Villa Socorro, creo que es, o Villa... ¿Cuál es el nombre? Y cuéntenos qué ha pasado allá. Bueno, nosotros tenemos una forma de trabajo particular y es que nos cae imposible atender áreas muy grandes y de hecho nos concentramos en un sector del corregimiento Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo fue el sitio donde se efectuó la reinserción del EPL por allá por los 90-91 y en Pueblo Nuevo nosotros nos centramos en dos comunidades, en Villa Sonia y Villanueva. Alrededor de estas comunidades hay otras 3 veredas muy cercanas. Son alrededor de 700, 800 personas y hemos logrado censar 110 familias, cada una compuesta más o menos por 6 adultos y 4 niños, que realmente lo perdieron todo. Entonces, nuestro trabajo está en atender las necesidades inmediatas. Inicialmente son alimentos, frazadas, hamacas, toldillos, y también en este momento estamos organizando brigadas médicas porque una vez baja la inundación se presentan enfermedades de distinto tipo, sobre todo con el paludismo, con el dengue. Así José. Esa es la atención inmediata, pero la segunda etapa, que es la más importante para nosotros, para la gente, es que la gente recupere su economía. Esa es una etapa que nos dura por ahí un año y ahí en esa parte lo que necesitamos es que la gente organice sus cultivos y su infraestructura. Para esa etapa necesitaremos herramientas y vamos a necesitar semillas, sobre todo de elementos de pancoger, que son plátano, yuca, maíz y fertilizantes. José, de todos modos, creo que nos queda absolutamente claro el mensaje. A ustedes muchas gracias, al Club Rotario por esa labor que
han hecho, no solamente en este caso en Urabá, sino en muchas otras regiones. Muchas gracias al Club Rotario. Ya sabemos que aquí en Medellín se están, digamos, aceptando esas manifestaciones de buena voluntad y de solidaridad de los antioqueños. Muchas gracias, José. Quedo pendiente del número de la cuenta para también hacerle difusión a través de nuestros programas. Una buena tarde y bueno, definitivamente a estas familias mucha fortaleza y que Dios los bendiga y cese la lluvia, por decirlo de alguna manera, porque han sido comunidades afectadas por muchas dificultades. Es impresionante lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, don José. Y a poner el granito de arena entonces, nosotros que ya tenemos esa información, nos están haciendo el llamado, pongámonos la manito en el corazón, la otra en el bolsillo y donemos, ya sabemos, en los clubes rotarios de su municipio, para que esos clubes rotarios hagan ese trabajo, y también los que están en el Urabá, en Chigorodo. Muy bien, mi querido doctor, seguimos con el tema. Nosotros estamos hablando de qué hacer si se vulnera el derecho a la salud, qué hacer si a lo que yo tengo derecho, que es a la atención y a todas las cosas que nosotros aprendimos en el programa pasado, si eso no sucede, entonces ¿qué debo hacer? Escuchen esto: para personas mayores de 70 años existe la prioridad en turnos y atención, que es lo que nosotros estábamos mencionando, en cualquier entidad pública o privada que preste servicios de salud. Eso es una ley, la ley 1171 de 2007. Claro, pero Tatiana, déjeme recordarle a las personas que no solamente son los derechos de salud. Claro que sí, obviamente se ve una necesidad que una persona mayor de 70 años llegue con una cefalea, o que llegue con fiebre, o llegue con una infección urinaria. Bueno, cualquiera de estas causas, pues obviamente le debemos dar prioridad. En el sector salud lo tenemos muy claro, muy claro. Y por favor, si usted tiene que ir a un servicio de salud, necesita ser atendido urgentemente y tiene más de 70 años, por favor pida que le den prioridad. Defienda sus derechos, que lo menos que podemos hacer es conocer nuestros derechos y reclamarlos. Pero no solamente eso, sino que si usted va a un almacén, si usted va a una taquilla, a un banco, si usted va a un cine, a cualquier sitio, la persona mayor de 70 años tiene prioridad. Y lo digo con mucha fuerza porque definitivamente mi programa va más hacia la persona mayor. Por eso yo hablo de la longevidad saludable. Así es mi querido doctor. Y entonces nos vamos a la sustancia de este asunto. ¿Qué hacer si una persona no recibe bien su atención, si le evitan una cita, si no le dan el examen que le mandaron un examen y resulta que ahora ya, y la dificultad, doctor, con las personas adultas mayores es que también los ponen en un chatbot, o sea, les dan una línea de WhatsApp, no saben manejar eso, le dicen que vaya y entre por el sitio web, les dan un montón de vueltas, los llaman y los pueden dejar todo el día en el teléfono si es que no les cuelgan. Entonces, mire, doctor, todas las dificultades que encuentra una persona para hacer valer sus derechos. ¿Qué hacer entonces si se me vulnera el derecho? ¿Con quién debo hablar? ¿Cuál es el debido proceso? Bueno, entonces, lo primero que nosotros debemos entender es esto. Queda claro desde el programa anterior que definitivamente tenemos unos derechos y que hay que hacerlos valer. Eso es lo primero que hay que entender. Muchas veces, y le quiero contar esta anécdota, porque muchas veces me ha tocado, yo he dirigido varios hospitales, y muchas veces las personas, las mismas personas dicen, no, pero es que ese señor ya vivió muchos años, ya vivió lo que iba a vivir. No. Pues tenemos que ser justos en ese análisis y muchas veces en esas aseveraciones, que muchos jóvenes, muchas personas con capacidad y posibilidad de esperar, casi que descalifican a la persona, y entonces ahí entramos en otro fenómeno que hablábamos la vez pasada, que es el edadismo, y es descalificar a una persona o porque es mayor o porque es menor, en este caso porque es mayor. Entonces nadie tiene, digamos así, la condición de clasificar o de eliminar a una persona de un servicio de urgencias porque está ya muy mayor y ya vivió lo que iba a vivir. No nos dejemos eso, seamos claros. Lo he mencionado acá desde la Constitución Nacional, el derecho a la igualdad, y ahí no dice que son iguales los menores de tantos años, sino todos somos iguales. Entonces eso es importante. Tenemos los mismos derechos. Tenemos los mismos derechos. Entonces lo primero que usted debe hacer es ir a su EPS. Si a usted no lo están atendiendo bien, el primer paso que usted debe dar es o en esa IPS o en esa EPS.
Usted debe poner una queja. Todas las instituciones de salud tienen que tener claro un sistema de quejas y reclamos. Hay algunas barreras, como usted lo está mencionando, porque, por ejemplo, uno muchas veces va a un sitio y dice, es que yo vengo a interponer una queja porque me trataron mal o porque no me están atendiendo, porque llevo aquí tantas horas y no me han atendido. Y entonces dicen, no, por escrito o por el computador o en la página web. O entras a la página web. No, señor. La instrucción que se debe dar es que la persona esté hablando o esté llamando por teléfono o tenga la posibilidad de escribir un correo o alguna cosa. Todas esas fuentes de quejas deben ser recolectadas. Entonces, el primer paso es ir a la institución donde está siendo atendido, IPS o EPS. Esas instituciones tienen que tener por ley una alianza de usuarios o asociación de usuarios. Esa asociación de usuarios debe defender los derechos de las personas, de los pacientes, de los usuarios. Y entonces usted decir, mire, yo quiero mencionar que aquí me están atendiendo de esta o de esta otra manera, ¿cierto? Entonces, bien importante, el primer paso es con la EPS directamente para que nosotros como un derecho de petición, se hace un derecho de petición en la EPS. Ese es un elemento. Y le tienen que responder en 4 o 5 días. Totalmente. Te dan un radicado y si no te responden, doctor, entonces, ¿qué debe hacer una persona? Entonces, si el primer paso es ese, vamos a la misma institución. Si no me responden, entonces puedo poner la queja a la superintendencia. La superintendencia de salud, que es, digamos, el órgano rector, el órgano vigilante. Inclusive, fíjese que la superintendencia tiene funciones de juez. La superintendencia puede sancionar a un profesional de salud o a una institución de salud porque definitivamente no se están haciendo las cosas como deben ser. Entonces, ese sería un segundo paso. La superintendencia tiene diferentes formas de cómo comunicarse con ellos. Puede ser vía telefónica, puede ser también por internet, por WhatsApp, puede ser por una comunicación y trabajan 24 horas los 7 días de la semana. O sea, esos canales de comunicación de quejas en la superintendencia puede ser a cualquier hora que usted lo haga, ¿cierto? La que le dicen la Supersalud. La Supersalud, efectivamente. Okay. Muy bien. También hay una línea gratuita nacional. Esta es la que estamos viendo ahí, la 018.513.703. Como le digo, funciona las 24 horas para que sean atendidas las personas en cualquier momento. Y obviamente el sitio web, y hay una opción que se llama reclamos. Esa opción está dispuesta específicamente para que la persona ponga esas quejas o ponga esos reclamos. O sea, en la Supersalud hay un botón que se llama reclamos. Sí. Muy bien, doctor, debemos ir a corte. Cuando volvamos, que el tiempo pasa muy rápido, cuando volvamos entonces vamos a leer los mensajes de WhatsApp y también les vamos a dar entonces los consejos finales para que ustedes sepan qué hacer. Tranquilos que hay más opciones. Si esto no basta, no, ¿cómo así? Tranquilos que también existen otros medios. Ya regresamos. Hay una gran oportunidad de asistir a los santuarios marianos con el canal Televid del 14 al 26 de mayo para que vayan todas las mamás junto al padre Freddy Córdoba a disfrutar y a vivir una experiencia mariana profunda por todos los santuarios marianos en Europa, los más importantes en París, en España, que estarán visitando Zaragoza justamente, Fátima en Portugal. Se visitan diferentes países, diferentes ciudades y por supuesto toda la fe y la devoción y la confianza para que ustedes hagan este peregrinaje con el canal Televid. 604-322-9050, opción 3 y 320-839-3822 y ahí está también el sitio web. Y nosotros, doctor, tenemos poco tiempo, mucha información porque hay otra forma también de acudir en caso de que a usted se le vulneren los derechos, la EPS no le responda, no le respondió entonces tampoco la Supersalud. Ahora, ¿qué pueden hacer, doctor? ¿Qué otras opciones hay? Aquí tenemos que destacar un aspecto muy importante y es el papel de los jueces de la República y entonces tenemos que entender la acción de tutela. La acción de tutela es una figura que tenemos los colombianos para cuando son vulnerados aquellos
aquellos, digamos, derechos fundamentales, como lo mencionamos esta mañana, o ahorita, perdón, al principio de nuestro diálogo con relación a lo que es la salud. La salud es un derecho fundamental por sí solo. Entonces, los jueces tienen la obligación. Ha habido un incremento grandísimo de lo que son las tutelas. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está entendiendo que definitivamente su salud se defiende y se protege, y si no me hacen caso, está la acción de tutela. Entonces eso ha venido creciendo, son más o menos 250.000 tutelas en el año que tienen una situación, digamos, delicada, por decirlo de alguna manera. En promedio son 700 tutelas en el país diariamente. Entonces eso quiere decir que la gente está haciendo defender sus derechos. Esa es una figura entonces que consiste en que se pone el derecho de tutela. Entre otras cosas, me adelanto un poquito, si usted no sabe redactar la tutela, no se preocupe. Hay unos abogados en personería municipal que le pueden ayudar, que tienen la obligación de guiarlo a usted de cómo se redactan esos términos, pero no tiene que ser una cosa muy elaborada. Entonces esas personas van a la Defensoría del Pueblo de su ciudad o a la personería. Efectivamente, van a la personería o a la Defensoría del Pueblo y le dicen: yo necesito interponer una acción de tutela, y se la ayudan a redactar. Pero también es muy importante decir con las personas mayores que muchas veces no pueden salir de la casa o no saben hacer esas vueltas, no necesariamente tiene que ser la propia persona. Puede ser un familiar o una persona conocida que diga: yo, Carlos Alberto Sánchez, con cédula de ciudadanía número tal, vengo a proteger los derechos de esta persona que es mayor y que no puede reclamar sus derechos en salud. Entonces, puede ser por interpuesta persona. Entonces, EPS, Supersalud, les dimos un número, una línea nacional. Les estamos contando que en la personería o la Defensoría del Pueblo también pueden ir personalmente y hacer esa diligencia, y si no, entonces, si usted tiene que volver a ver este programa, lo ve ahorita a las 9:30 de la noche. Doctor, tenemos mensajes de WhatsApp, poco tiempo, pero vamos a aprovechar que yo sé que la gente tiene muchas inquietudes. Entonces nos dicen: buenas tardes, doctor, si una persona lleva control sobre algunas enfermedades y quiere cambiarse de EPS, su nueva EPS está obligada a seguir los controles, y si acepta recibirlos, Dios los bendiga. Beatriz desde Cali, un abracito para ti. Claro que sí, Beatriz, tiene la obligación de recibir la persona como viene, porque la persona no es nueva en el sistema, por eso se llama un sistema. El hecho de que sea la EPS X o Y o Z, tiene la obligación de recibir a la persona como viene, porque no es nueva en el sistema. Muy bien, siguiente mensaje, lo felicitan, doctor. Nos dicen: les cuento que mi hermano murió luego de pasar por 4 hospitales. Cuando se logró que lo atendieran ya era demasiado tarde. Marta Saldarriaga, qué triste, de Dolorosa, verdad. Y gracias, Marta, discúlpame, pues, porque no, es una cosa más triste que cualquier otra, pero esta nos sirve para decirle a las personas: exijan sus derechos en la atención de urgencia, no dejen que sus familiares se mueran, porque necesitamos, como les digo, yo soy médico y tengo que denunciar que muchas veces hasta algunos colegas nuestros dicen: no, y no, señores, que no, usted está ejerciendo aquí en Colombia y tiene la obligación de atenderlo. Muy bien, es un derecho. Nos dicen: felicitaciones por el programa, lo que está sucediendo, la EPS da la autorización para el tratamiento, la envía a un prestador, ¿y qué pasa? El prestador dice que llame y vuelva a insistir, que no hay agenda, y si se pasan y deja vencer la autorización, y vuelve uno como usuario a acudir a la EPS y nada, nos dice Gloria Luz. Gloria, es cierto, qué triste, de verdad. Sí, muy triste, y muchas veces le dicen: yo, aquí le anotamos los medicamentos que le ordenamos y se los llevamos. Mentira, no se los llevan. Entonces, a reclamar. Las EPS tienen la obligación. Si no le cumplen en la EPS, queda la Supersalud. Y en el caso de las tutelas, cuando un juez dice: este señor debe ser operado, debe ser hospitalizado, o le deben dar estos elementos, y la IPS no cumple, hay una, digamos, una orden de no cumplimiento, un desacato de esa tutela, y el mismo juez donde usted puso la tutela, digamos así, la opción de tutela, usted va y dice: mire, señor juez, usted dio esta orden y no la están cumpliendo. Entonces es un desacato que también tiene una obligatoriedad mayor. Y entonces ese juez hace cumplir eso
puede poner a la cárcel al director, por ejemplo, de esa IPS o de esa EPS. O hasta pedir que vayan a esa IPS y que cierren esa IPS porque no está cumpliendo. Ese es el caso entonces de nuestra última televidente que nos dijo, es que se me vence, entonces puedes ir, poner una acción de tutela y ese juez puede intervenir. Claro, eso es lo que puede hacer para que no te dejen vencer esa orden que te mandó la EPS. Para que se haga un desacato y entonces ya sancionan al representante legal o a la persona que se... De la IPS, que es la que debería prestar el servicio, porque muchas veces, como ella dice, no es tanto la EPS, sino que ellos direccionan y las IPS, no, es que no hay agenda. Qué importante eso, de verdad, doctor. Voy a dejarles entonces la línea gratuita nacional para que la tengan muy en cuenta. Ahí está, tómele fotico a esto, tómele fotico, 018-513-703. Como dice el doctor, funciona 24/7, o sea, todo el tiempo está funcionando. Recuerden, hagamos valer los derechos. Doctor, usted no sabe lo importante de este programa del día de hoy. Muchas gracias. Lo felicito por este tema. Y yo los quiero invitar a que por la noche ya lo vean con más despacio, ya con calma, y con absoluta seguridad vamos a aprender mucho sobre nuestros derechos en salud. Y que compartan este programa, si les gustó, si les pareció interesante, entonces vayan a YouTube, como yo les decía, buscan Bienestar Televid o buscan en el canal Televid Bienestar, Los Amigos de tu Salud, canal Televid, lo buscan así, nos encuentran en cualquiera de los videos y ese videíto tiene la opción de compartir y se lo mandan a la persona a la cual se le están vulnerando sus derechos, que eso es importantísimo. Si nosotros tenemos herramienta, tenemos conocimiento, hacemos que esto valga la pena, de verdad las cosas empiezan a cambiar en este país. Mi querido doctor, lo vamos a seguir a usted en sus redes sociales, @Dr. Carlos Sánchez Q. Así es. Bueno, mi doctor, muchísimas gracias, los queremos mucho. Nos vemos entonces, nos vemos mañana con el doctor Osvaldo, claro que sí. Chao.